Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de los Bajau. ¿Te imaginas vivir toda la vida en el mar? No en un barco que va de un lugar a otro, sino que tu estilo de vida estuviera completamente ligado al agua, pasando tus días nadando y buceando. Esta es la realidad de los Bajau, conocidos como los nómadas del agua, una de las comunidades humanas más adaptadas al entorno marino en todo el planeta. En este canal solemos hablar de animales poco conocidos o extraños que creo que pueden resultar interesantes, pero el ser humano, como especie animal que también es, tampoco se tiene por qué quedar atrás. Y los Bajau son, tanto por su forma de vida como por su adaptación al entorno, dignos de conocer. Los Bajau siempre han vivido en el mar, aunque no se puede poner una fecha exacta para su origen. Se sabe que han habitado en la región del Mar de Célebes y el Mar de Sulu desde hace al menos 1000 años. Y hay registros históricos y relatos orales que nos dicen que los Bajau han vivido en esta región durante muchos siglos, manteniendo una vida nómada en el mar. Las primeras menciones de comunidades similares a los Bajau aparecen en crónicas chinas de la dinastía Song, que abarca desde el año 960 al 1279. A día de hoy se sabe que los Bajau los podemos encontrar en países como Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia y otras zonas costeras del sudeste asiático. Como dijimos antes, son tribus nómadas, aunque esto ha ido cambiando debido a influencias modernas y políticas de algunos países, por lo que muchas de ellas se han visto forzadas a asentarse. Así que en la actualidad, muchos Bajau alternan entre dos tipos de viviendas. Por un lado tenemos los palafitos, o como se les llama también, casas sobre pilotes, que como veis son estructuras elevadas construidas en aguas poco profundas. Las comunidades Bajau que se han acabado asentando permanentemente viven en esta clase de casas, lo que les permite estar cerca del mar sin necesidad de ninguna embarcación. Estas casas están construidas sobre postes de madera para evitar el contacto directo con el agua y protegerse de las mareas. Y por otro lado tenemos las lepa lepa. Estas son las embarcaciones tradicionales de los Bajau y su vivienda móvil más característica. Son pequeños barcos hechos de madera diseñados para ser hogares flotantes, en los que las familias Bajau pueden vivir, pescar y desplazarse a diferentes áreas según las estaciones o la disponibilidad de recursos en el mar. Como hemos podido ver, la vida de los Bajau está profundamente entrelazada con el mar. Son expertos pescadores y buceadores capaces de sumergirse a profundidades impresionantes sin equipos de buceo. Para que nos hagamos una idea, una persona promedio y sin entrenamiento específico, la profundidad de buceo en apnea, es decir, sin equipo de buceo, es de más o menos unos 3 o 5 metros. A este tipo de profundidad, la presión y la falta de oxígeno ya se vuelve muy difícil para la mayor parte de las personas. Y en cuanto al tiempo sin respirar, una persona promedio suele estar entre 30 segundos y 1 minuto. Algunas personas con práctica pueden resistir mucho más. Buceadores profesionales entrenados para la apnea estática, es decir, sin moverse, sí que han llegado a superar los 8 minutos. Pero los Bajau no están estáticos. Ellos se mueven a la vez que bucean y llegan a explorar profundidades de hasta 30 metros y aguantar la respiración de entre 5 a 13 minutos de manera rutinaria. Para ellos, resistir ese tiempo bajo el agua es algo natural y sin gran esfuerzo. Pero ¿cómo es posible que buceen a estas profundidades y durante tanto tiempo? Pues es que son seres humanos que han evolucionado a lo largo de los años para tener unas capacidades fisiológicas únicas. Estudios científicos han revelado que tienen un bazo mucho más grande que el de la población promedio, debido a variantes en el gen PDE10A. El bazo, entre otras funciones, actúa como un almacén de reserva de glóbulos rojos que se liberan durante las inmersiones, aumentando la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. En los Bajau, al tener un bazo más grande, es capaz de transportar mucho más oxígeno y además han desarrollado una mayor tolerancia al dióxido de carbono. También se piensa que hay más adaptaciones en su sistema circulatorio y en sus pulmones que han ayudado a que pueda soportar la comprensión que existe a esas profundidades a las que bucean. Pero claro, no solo es que su fisiología haya evolucionado, sus costumbres también ayudan al proceso. Tened en cuenta que desde pequeñitos han pasado su vida sumergiéndose en el agua y el cuerpo humano en general puede llegar a adaptarse a ciertos niveles de presión si está expuesto repetidamente. En el caso de los Bajau, esta exposición junto con su predisposición genética potencia aún más su capacidad de adaptación. Se cree que el tejido pulmonar de los Bajau podría ser más flexible, permitiéndoles comprimir sus pulmones sin sufrir daño, algo que con su entrenamiento y su estilo de vida de buceo desde la infancia ha ido reforzándose. Como curiosidad decir que un estudio publicado sobre los Bajau en la revista Nature en 2018 resalta cómo en ciertos entornos la selección natural puede actuar a una velocidad sorprendente en términos de evolución. En el caso de los Bajau, sus adaptaciones genéticas para el buceo, como el agrandamiento del bazo que les permite almacenar más oxígeno, se desarrollaron en un lapso relativamente corto desde una perspectiva evolutiva. Este proceso nos enseña cómo los cambios genéticos y epigenéticos pueden aparecer y afianzarse rápidamente cuando una población enfrenta desafíos específicos y constantes en su entorno. En lugar de transformar completamente su morfología, el cuerpo de los Bajau ha logrado adaptarse de una manera precisa y eficiente para satisfacer sus
sus necesidades. Es un ejemplo asombroso de cómo la evolución no siempre requiere millones de años para producir adaptaciones significativas, sino que bajo las circunstancias adecuadas puede acelerar y moldearse en función de las demandas del entorno. Y respecto a su cultura, ¿cómo es la cultura de estas tribus? ¿En qué creen? La vida de estas tribus, al estar tan ligada al mar, les ha dado un conocimiento impresionante sobre las corrientes, las rutas de navegación y el comportamiento de diversas especies marinas. Su cultura también se entrelaza con una rica mitología y prácticas ceremoniales que veneran el mar y sus recursos, formando una espiritualidad única que los conecta profundamente entre ellos con el océano. En muchas comunidades Bahau se reverencia a Ummo Dilaut, un espíritu ancestral o dios del mar, considerado el protector de los Bahau y de las aguas. Antes de salir a pescar, muchos pescadores Bahau ofrecen plegarias y ofrendas a Ummo Dilaut para pedir su protección y asegurar una buena pesca. Este ser espiritual también puede castigar a quienes no respeten el mar o actúen sin consideración hacia la naturaleza marina. Además, los Bahau realizan rituales y ofrendas para ganarse la voluntad de los espíritus del mar. Creen que el océano es sensible a sus acciones y que cualquier ofensa puede llevar a consecuencias negativas, como tormentas o temporadas de pesca escasa. En estos rituales colocan ofrendas de comida, tabaco o piezas de tela en el agua como un símbolo de respeto y gratitud hacia las fuerzas del mar. Entre los rituales más importantes está el Pangombo o Mangombo, una ceremonia para honrar a los espíritus del mar y pedir buena fortuna. Esta celebración incluye cantos y danzas tradicionales, a menudo llevados a cabo en los barcos o directamente en el agua. Con música y movimiento, los participantes buscan agradar a las fuerzas marinas, mostrando cómo sus creencias y su respeto profundo hacia el océano se integran en su vida cotidiana. Desde el punto de vista de estas tribus, el mar no es solo un recurso natural, sino un ser vivo con voluntad propia, una entidad sagrada que debe respetarse. ¿Y qué les depara el futuro a estas tribus? Pues es que la vida de los Bahau no está libre de desafíos. El desarrollo costero, la sobrepesca y la degradación de los ecosistemas marinos han reducido sus áreas tradicionales de pesca, obligándolos a desplazarse o a modificar su estilo de vida nómada. De ahí que cada vez más tribus vivan en palafitos, en vez de en lepalepas. Además, en muchos países, los Bahau carecen de un estatus legal claro, lo que limita su acceso a servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda. Esta presión de la modernización y la integración en sociedades más amplias amenaza sus tradiciones y modo de vida únicos, poniendo en riesgo la preservación de su cultura y sus costumbres. Además, el cambio climático y la degradación de los ecosistemas marinos representan amenazas crecientes para su estilo de vida. El aumento del nivel del mar y la pérdida de arrecifes de coral no solo afectan sus hogares flotantes, sino que también reducen los recursos marinos que han sustentado a los Bahau durante siglos. Y por si fuera poco, el turismo está empezando a influir en sus vidas. A ver, abriéndoles nuevas oportunidades, sí, también, pero también planteando retos para mantener sus tradiciones. Es importante promover un turismo respetuoso que aprecie y proteja su cultura, evitando que acaben perdiendo su esencia. La parte buena es que a pesar de estos desafíos, existen esfuerzos tanto locales como internacionales para preservar la cultura y las tradiciones de los Bahau. Organizaciones dedicadas a la conservación están trabajando para proteger sus territorios marinos y promover la educación bilingüe, respetando y valorando su conocimiento tradicional. Estas iniciativas son cruciales para asegurar que las valiosas tradiciones y conocimientos de los Bahau no se pierdan en el proceso de modernización, sino que se integren de manera sostenible con el desarrollo contemporáneo. Los Bahau no solo representan una comunidad humana única, sino también un ejemplo vivo de adaptación y fortaleza. Desde su capacidad para vivir en armonía con el océano, sus adaptaciones físicas sorprendentes y su cultura nos recuerda lo rica y variada que puede ser la vida humana y nos inspira a conectar de una manera más respetuosa y equilibrada con el mundo natural. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. También tienes el link de Patreon en la caja de comentarios por si quieres hacer un donativo para el apoyo y la mejora del canal. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.